Bien, en lo que me quedé es encontrar los pares ordenados de la función inversa. Tal vez si Melvin o los que están activos en el micrófono se pueden desconectar. Veamos. Tenemos los pares ordenados de la función 0,1, 1,2, 2,5. Ahora yo necesito los pares ordenados de la función inversa. Como los pares ordenados de la función es 0,1, 1,2 y 2,5, la función inversa, recordemos que el dominio viene siendo el rango, y el rango va a ser el dominio de la inversa. Entonces teníamos, si el par ordenado es 0,1, en la función inversa voy a invertirlo, me quedará 1,0. Si en la función el par ordenado es 1,2, la inversa va a ser 2,1. Si el par ordenado es 2,5, la inversa va a ser 5,2. Entonces, esto es lo que voy a graficar, son los pares ordenados de la función inversa. Tendríamos 1,0, 1 en X, 0 en Y, 1 en X, 0 en Y. El siguiente par ordenado es 2,1, 2 en X, 1 en Y, y 5 en X, 2 en Y, 5 en X, 2 en Y. Más o menos por acá va a quedar el par ordenado 5,2. Trazamos la gráfica y ahí tengo la función inversa, que en este caso es f a la menos 1 de x. En el mismo par ordenado he graficado ambas funciones, tanto la función x cuadrado más 1 como su función inversa f a la menos 1 de x. Eso es cuando la función es una función cuadrática. Voy a hacer uso de la tabla. Restringimos el dominio para hacer la función inyectiva. Luego, teniendo los pares ordenados de la función a través de la tabla, solamente invierto x con y para tener los pares ordenados de la función inversa. Eso es el ejemplo número 2. Voy a hacer un ejemplo 3 siempre de la función inversa, que es el ejercicio número 1 de su primera guía de ejercicios. Hagamos el primer ejercicio en la guía de ejercicios, porque algunos dicen de que lo que está en el libro no son iguales a lo que he explicado, entonces voy a demostrarles que es lo mismo. Dice la página, el ejercicio 41 de la página 156. Ejercicio 41 de la página 156 dice, yo lo voy a tomar como ejemplo 3. Encontrar la función inversa y graficar en el mismo plano, la función 4x menos 1. Observe que la función que nos están dando es 4x menos 1. Pasos, ya no los voy a escribir, solamente los voy a desarrollar. El paso número 1 es intercambiar x con y, intercambiar las variables. La función es f de x igual a 4x menos 1. Sabemos que f de x es lo mismo de decir y igual a 4x menos 1. Intercambiamos. Donde está y voy a colocar x y donde está x voy a colocar y. Quedaría x igual a 4y menos 1. Ese es el paso número 1. Intercambiamos las variables. Paso número 2 es despejar a y. Tengo x
igual a 4y menos 1. Despejando a y quedaría x. El 1 está restando, lo paso al otro lado a sumar, igual a 4y. Quiero dejar solita y, el 4 está multiplicando, yo lo voy a pasar a dividir y observe, ya tengo despejado a y. Cuando y está despejado, y va a representar la función inversa. Puedo decir que la función inversa f a la menos 1 de x va a ser igual a x más 1 sobre 4. Recordemos que el 4 es denominador para x y también para 1, entonces yo puedo colocarlo de una vez, distribuir el valor de 4. El denominador quedaría un cuarto de x más un cuarto. Ya distribuyendo el 4 es denominador para x y para 1. El coeficiente de x es 1, por eso me queda un cuarto de x más un cuarto. Y ya tengo la función inversa. Esta es la función inversa. ¿Cuáles son los dos sencillos pasos? Intercambiamos x con y luego despejamos y en esa ecuación y esa es la función inversa. Ahora dice que vamos a graficar en el mismo plano cartesiano. ¿Qué voy a graficar en el mismo plano cartesiano? La función con su inversa. La función es f de x igual a 4x menos 1 y su inversa f a la menos 1 de x. ¿Cuál es su inversa? Un cuarto de x más un cuarto. Eso voy a graficar en el plano cartesiano. Y repito los pasos. Como es una función lineal, yo no necesito hacer una tabla. Lo puedo graficar de una sola vez conociendo el punto intercepto y el otro punto a través de la pendiente. Veamos para la función f de x igual a 4x menos 1. ¿Cuáles van a ser los puntos? El punto número 1 es el intercepto. El intercepto es menos 1. Entonces el par ordenado va a ser 0, menos 1. Y el punto número 2 lo encuentro a través de la pendiente, que es 4. Como no tiene denominador, le coloco la unidad como denominador. Y ahora la pendiente indica el numerador, las unidades hacia arriba. Y como la pendiente es positiva, el denominador representa las unidades hacia la derecha. Y ya puedo graficarlo en el mismo plano. Puedo graficar en el mismo plano cartesiano. Ahorita les coloco un plano ya previamente elaborado para ahorrarnos tiempo. Bien, con el punto intercepto, voy a colocarlo por acá para graficar. Con el punto intercepto, coloco el primer par ordenado, que sería 0, menos 1. 0 en x, miren. 0 en x menos 1 en y. 0 en x menos 1 en y. Con la pendiente dice que me voy a ir para el siguiente punto 4 unidades hacia arriba. Hasta el 0 hay un punto, una unidad. 1, 2, 3, 4 unidades hacia arriba y una hacia la derecha. El par ordenado quedaría 1,3. Entonces el punto número 2 es 1,3. Teniendo los dos puntos, trazamos la línea y esa es la gráfica de esa función. Esta es la función f de x, que usted ya sabe que es 4x menos 1. Ahora en el mismo plano voy a graficar la función inversa. La función inversa, lo voy a hacer acá, la inversa es f a la menos 1 de x igual a un cuarto de x más un cuarto más un cuarto.
Punto número 1, el intercepto. Primer par ordenado, intercepto, 0,1 cuarto. Un cuarto es lo mismo a decir 0,25. El punto número 2 lo encuentro con la pendiente, que es un cuarto. El numerador es las unidades hacia arriba y el denominador, como la pendiente es positiva, unidades hacia la derecha. Primer punto, 0,1 cuarto. 0 en X, un cuarto en Y. Un cuarto es 0,25. Entonces, del 0 al 1 hay 4 espacios, porque es un cuarto de esa unidad. Más o menos va a quedar antes de llegar al 0,5, que sería la mitad entre el 0 y el 1. 0,1 cuarto. Miren, aquí va a estar el primer punto. El punto número 2 lo voy a colocar a través de la pendiente. A partir del punto intercepto voy a correrme una unidad hacia arriba. Voy a llegar hasta el 1 cuarto, el 1 y el 2. Ahí va a estar una unidad. Y me voy a correr 4 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? 4 unidades hacia la derecha. Unimos estos puntos, me quedará, mire, 4,1.5. Unimos los puntos. Esa va a ser la función, la gráfica de la función inversa. Para poder determinar cuál sería el punto número 2, para tenerlo claro, es el punto 1. El punto 2 lo tomé a través de la pendiente, me quedaría, mire, 4 en X, 4 en X, y como me corrí una unidad hacia arriba, me queda aproximadamente 1, un cuarto, que es 1,25. Ese es el siguiente punto. Ese es el primer ejercicio de su guía de trabajo. Y ya le voy a decir cuál página es. Entonces aquí tenemos, miren, a través de la función hemos encontrado la inversa y en el mismo plano cartesiano he graficado esos puntos. Cuando la función es lineal, es decir, que el exponente de la variable es 1, yo lo hago con el punto intercepto y la pendiente. Pero si el exponente de la variable es 2, o sea, una cuadrática, ahí sí usted me forma la tablita para de una vez poder graficarlo o hacer uso de GeoGebra. Y GeoGebra solamente escribe la función y ya le da la gráfica. También puede hacer. Pasamos al tema número 6, que es bastante sencillo. Ya en la introducción hablé prácticamente del dominio y el rango. El dominio y rango habla de, perdón, el tema 6 habla del dominio y el rango de una función con su inversa. Su función con su inversa. De hecho, este era el tema 6. Dice dominio y rango, el anterior era el 5, dominio y rango de una función f de x con su inversa. Con su inversa, f la menos 1 de dominio y rango de una función, dominio y rango de una función con su inversa. Anteriormente, en la introducción, yo dije que el dominio de una función será el rango de su inversa. Y el rango de una función va a ser el dominio de su función inversa. Eso lo dije al inicio. El dominio de la función es el rango de su función inversa. Y el rango de la función es el dominio de la función inversa. Ahora veámoslo con un ejemplo.
ejemplo 1, vamos a encontrar, como dice el subtema, el dominio y el rango de ambas. Veamos. Para los siguientes datos vamos a obtener el dominio y el recorrido, que es el rango. Eso lo encontramos en la página 157. Obtener el dominio y el rango de la función f de x y también el dominio y rango de la función inversa. Ahí nos presentan un esquema con los dos conjuntos numéricos. Página 157 tenemos los valores elementos de x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y tengo los elementos de y, que son 3, 4, 5 y 6. Si yo uno los elementos de x con y y formo pares ordenados, esa es la función. Bien, esa es una función. Vamos a agregar un número más acá para poder que quede emparejado. De hecho, empezaba desde el 2, pero para que no quede ni uno, vamos a dejar esos elementos. Observe. Si los elementos de x es menos 2, menos 1, 0 y 1, ahí cambié los datos, pero es la misma explicación. Los elementos de y, 3, 4, 5 y 6, si yo los emparejo, formo pares ordenados, esa va a ser la función. ¿Por qué función? Porque observe, para cada elemento de x le corresponde un único valor de y, entonces es una función inyectiva. Si para x le correspondieran dos elementos de y, ya no es una función inyectiva, se convierte en una relación. Pero como para x le corresponde un único valor de y, entonces esta es la función f de x. Entonces para la función f de x podemos encontrar el dominio y el rango. Entonces el dominio de f de x, ¿qué es el dominio? Los elementos de x. ¿Cuál es el dominio? Menos 2, menos 1, 0 y 1. El rango de la función, f de x, sabemos que son las componentes de y. ¿Cuáles son los elementos de y? 3, 4, 5 y 6. Bien, ya encontramos dominio y rango de la función. Ahora encontremos el dominio y rango de la inversa, porque quiero el dominio y el rango de la función, pero también el dominio y el rango de su inversa. Entonces veamos, el dominio de la función inversa y también necesito el rango de la función inversa. Y acá le he colocado la introducción. El dominio es el rango de la función inversa y el rango de la función es el dominio de su función inversa, es decir, que voy a intercambiar. Para el dominio de la inversa voy a colocar y, los elementos de y, o sea, intercambio las componentes. Entonces el dominio, como es inversa, va a ser 3, 4, 5 y 6. Y el rango va a ser el dominio de la función, o sea, los valores de x, menos 2, menos 1, 0 y 1. ¿Observe? Ahí tengo dominio y rango de la función inversa. Si conozco el dominio de la función y el rango de la función, los intercambio el dominio y el rango de su función inversa. Eso es lo que nos pide ahí, encontrar el dominio y el rango de la función inversa. Luego tenemos que debemos de encontrar una regla de asignación. Eso lo voy a hacer con los pares ordenados que nos proporciona el libro. Veamos acá. Acá no me va a funcionar con esto porque aquí cambié los datos. Pero veamos cómo encontrar una regla de asignación que también yo ya lo había explicado en primer año, si no me equivoco. La regla de asignación es la característica que tienen en común los pares
desordenado, la característica. Según el ejemplo que tenemos en la página 157, ¿cómo puedo yo encontrar su regla de asignación? Supongamos que la función que yo tengo, f de x, son los siguientes pares ordenados: menos 2,2, menos 1,3, 0,4, 0,4, 1,5 y 2,6. 1,5 y 2,6. Si yo tengo esta función, tengo pares ordenados, observe que a cada elemento de x le corresponde un único elemento de y. Si yo tengo esa función, ¿cómo hago para encontrar la regla de asignación o la ley de asignación? Debo de encontrar qué características tiene cada par ordenado para encontrar el valor de y. Observe cuáles son los valores de x y cuáles son los valores de y. El dominio: menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. El rango: 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo hago para poder encontrar la regla de asignación? Observe que para que me dé 2, ¿qué he hecho con este menos 2? Ya ahí tenemos desarrollado que para menos 2, para que me dé el valor de y, a menos 2 se le ha sumado 4. Menos 2 más 4 me da 2. Menos 1 más 4 me da 3. 0 más 4 me da 4. 1 más 4 me da 5. Y 2 más 4 me da 6. Observe que para que me vaya dando el rango, los elementos de y, ¿qué ha hecho? Pasado con x. A x se le ha sumado, miren, 4. A x, menos 2 más 4, 2. Menos 1 más 4, 3. 0 más 4 me da y que es 4. Y 1 más 4 me da y que es 5. Y 2 más 4 me da el valor de y que es 6. Entonces lo que tiene en común es que a x, a cada uno de los x, se le da 4 para que me dé los valores de y. Entonces yo puedo decir que la regla de asignación o la función va a ser f de x igual a los x, ¿qué ha pasado con x para que me dé y? Para que me dé y, a los x se le ha sumado 4. Y esta es la regla de asignación. Ya tengo la regla de asignación. Entonces, ya teniendo la función, la regla de asignación es la ecuación que forma la función. Ya teniendo la regla de asignación, yo puedo también encontrar la inversa. Si la función es f de x igual a x más 4, sabemos que f de x es y igual a x más 4. Para poder encontrar su inversa, intercambio, en lugar de poner x voy a colocar y, x igual a y más 4. Para poder encontrar la inversa, despejo y, el 4 está sumando, lo paso a restar. Y mire, ahí tengo la función inversa, f a la menos 1 de x. ¿Cuál es la función inversa? X menos 4. Ahí he hecho los pasos para la función inversa. ¿Cuáles son los pasos? Intercambiar las variables y luego despejar a y. Con este ejemplo hemos encontrado anteriormente dominio y recorrido. Dominio son las componentes de x, rango recorrido las componentes de y. En su inversa eso se intercambia. Luego, cuando ya tengo los pares ordenados, puedo determinar o encontrar la regla de asignación, que la regla de asignación es la función, la ecuación que forma la función. En este caso hemos descubierto que para cada elemento de x se le ha sumado 4 para que me vaya dando los elementos de y. Ya tengo la regla de asignación que a los x se suma 4 y me va a dar y. Ya teniendo la función, puedo encontrar inversa. ¿Cuáles son los pasos? Intercambio las variables y despejo y ya tengo la inversa.
Eso es el ejemplo que tienen ahí en su página 157. Creo que hay otro por ahí de encontrar el dominio y el rango, que también está bastante sencillo. Veamos cuánto nos queda de tiempo. Aún tenemos espacio para hacer un ejemplo más y poder completar este segundo video. Voy a hacer el ejemplo 2 del tema 6, dominio y rango de una función con su inversa, es decir, vamos a encontrar el dominio y rango de la función y también el dominio y el rango de la inversa. Dice el ejemplo que tenemos, sería el ejemplo 10 de la página 157. Yo lo voy a tomar como ejemplo 2. Vamos a encontrar el dominio y el rango. Encontrar dominio y rango de la función f de x y también dominio y rango de su función inversa. De su función inversa. Donde se conoce que el dominio de la función f de x, ya me dan el dominio, que es 1, 2 y 3, y el rango de la función f de x es 6, 7 y 8. Ya me dan el dominio y el rango de la función. Entonces, sabemos que para poder encontrar el dominio y el rango de la inversa, solo intercambio. Mira, aquí tengo. Voy a encontrar el dominio de la función, pero ya nos lo dan. Ahora encontremos dominio y rango de su función inversa. Recordemos que el dominio de f de x va a ser el rango de la función inversa. Y el rango de la función f de x va a ser el dominio de su función inversa. Entonces, el dominio y el rango de la inversa va a ser lo contrario. Entonces, el dominio de la función inversa dice que es el rango. El dominio de la función inversa es el rango de la función. En este caso, va a ser 6,7,8. Y el rango de la función inversa, dice que es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? 1, 2, 3, intercambio. Si en la función el dominio es 1, 2 y 3 y el rango es 6, 7 y 8, en la inversa el dominio va a ser 6, 7 y 8 y el rango 1, 2 y 3. Ya tengo el dominio y el rango. Ahora vamos a graficarlos. Grafiquemos el dominio y el rango, pero a través del diagrama de Venn. Aunque yo puedo formar pares ordenados acá, 1,6, 2,7 y 3,8 y determinar gráfica en un plano cartesiano. Pero veamos, si eso yo lo coloco en un diagrama de Venn, X y Y, recordemos que X son los valores del dominio y Y los valores del recorrido. ¿Cuál es el dominio de la función? 1, 2 y 3 y el rango 6, 7 y 8. Bien, aquí tengo la función f de x. Función f de x. Ahora vamos a graficar en un diagrama de Venn, porque así lo expresa el texto, la función inversa. Su función inversa. Yo creo que me logran captar acá. La función inversa. X y Y. Ahora ya vimos que el dominio es el rango de la función. O sea, aquí el dominio es X, acá el dominio va a ser Y, que en este caso 6, 7 y 8. Si acá el rango es 6, 7 y 8, acá el rango van a ser los valores de X, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Invertir. Por eso se llama inversa. Esta va a ser la función inversa f la menos 1 de
X. Ahí tenemos el tema 6 y el tema 5. Vamos a quedarnos hasta acá. De igual forma voy a grabar el link de este pequeño video para que podamos tener las dos explicaciones. ¿Cuáles ejercicios usted va a dar? Se le va a ubicar en la guía de la página 156 y 158. Acá lo voy a colocar, tarea, como si estuviéramos en el instituto, página 156 y página 158. No se atenga porque usted sabe que me los pueden enviar todos o me envían una parte que yo más adelante les voy a especificar cuáles. Espero que de esta forma me hayan comprendido mejor la clase. Cualquier consulta estoy a la orden. Bueno, nos quedamos hasta acá. Pasen un feliz día. Adiós, Lynn.